Los cuatro evangelistas: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Introducción. En este primer video de 5 voy a tratar de manera general los cuatro evangelistas: Marcos, Mateo, Lucas y Juan, sus características, sus diferencias, etc. Después haré un tema por cada uno de los cuatro evangelistas. Tradicionalmente, desde mediados del siglo II, se atribuye la autoría de los evangelios a Mateo, apóstol de Jesús, a Marcos, discípulo de Pedro, a Lucas, médico de origen sirio, discípulo de Pablo de Tarso, y a Juan, apóstol de Jesús. Sin embargo, no se conoce la autoría real de cada evangelio. Fecha de los evangelios canónicos. Marcos escribió entre los años 68 y 73. Mateo se escribió entre el año 70 y 100. Lucas se escribió entre el año 80 y 100 después del nacimiento de Cristo. Y Juan se escribió entre los años 90 y 110 después del nacimiento de Cristo. Los cuatro evangelistas son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vale la pena señalar que solo hay un evangelio, buena nueva, y este es Cristo. Cada uno de ellos ofrece una perspectiva única sobre la vida, enseñanza y ministerio de Jesús de Nazaret. Lo importante de los evangelios es que no transmiten la predicación de los apóstoles, y que los evangelistas fueron apóstoles o varones apostólicos. Con esto se hace justicia a lo recibido por la tradición. De estos, Mateo y Juan figuran en la lista de los 12 apóstoles, y los otros dos figuran como discípulos de San Pablo y San Pedro, respectivamente. La investigación moderna, al analizar críticamente esta tradición, no ve grandes inconvenientes en la atribución a Marcos y a Lucas de sus respectivos evangelios. En cambio, analiza con ojos más críticos la autoría de Mateo y de Juan. Se suele afirmar que esta atribución lo que pone de manifiesto es la tradición apostólica de la que provienen los escritos, no que ellos mismos fueran los que escribieron el texto. Lo importante, por tanto, no es la persona concreta que escribiera el Evangelio, sino la autoría apostólica que estaba detrás de cada uno de ellos. A mediados del siglo II, San Justino habla de las memorias de los apóstoles o evangelios, Apología Primera 16:3, que se leía en la reunión litúrgica. Con esto se dan a entender dos cosas: el origen apostólico de estos escritos y que se coleccionaban para ser leídos públicamente. Un poco después, en el mismo siglo II, otros escritos ya nos dicen que los evangelios apostólicos eran 4 y solo 4. Así, Orígenes, la Iglesia tiene 4 evangelios. Los herejes, muchísimos, entre ellos unos que se ha escrito según los egipcios, otros según los 12 apóstoles. Basílides se atrevió a escribir un evangelio y ponerlo bajo su nombre. Conozco cierto evangelio que se llama según Tomás y según Matías, y leemos otros muchos. Expresiones semejantes se encuentran en San Irineo, que además añade en cierto lugar: el Verbo artesano del universo, que está sentado sobre los querubines y que todo lo mantiene, una vez manifestado a los hombres, nos ha dado el Evangelio cuadriforme, Evangelio que está mantenido, no obstante, por un solo Espíritu. Con esta expresión, Evangelio cuadriforme, pone de manifiesto una cosa muy importante: el Evangelio es uno, pero la forma es cuádruple. La misma idea se expresa en los títulos de los evangelios. Sus autores no vienen indicados como otros escritos de la época
con el genitivo de origen, evangelio de, sino con la expresión kata, evangelio según. De esta forma se señala que el evangelio es uno, el de Jesucristo, pero testimoniado de 4 formas que vienen de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Se señala así también la pluralidad en la unidad. Un evangelista es alguien que anuncia las buenas nuevas. En otras palabras, un predicador del evangelio o un misionero. Una persona con el don de evangelizar a menudo es alguien que viaja de un lugar a otro para predicar el evangelio y hacer un llamado al arrepentimiento. Los autores humanos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a veces se les llama los evangelistas porque registran el ministerio de Jesucristo, en realidad las buenas nuevas. En Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13 dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 8, dice: a Felipe se le nombra como evangelista. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5, dice: Pablo exhorta a Timoteo a hacer el trabajo de evangelista. Estos son los únicos 3 usos de la palabra evangelista en toda la Biblia. ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio viene del latín evangelium y del griego euangelion, buena noticia, propiamente de la palabra eu, bien, y angelion, que significa mensaje. Es la narración de la vida y palabra de Jesucristo, de la buena noticia, del cumplimiento de la promesa hecha por Dios. En un sentido más particular, los evangelios son escritos de los primeros cristianos que recogen las primigenias predicaciones de los discípulos de Jesús de Nazaret, el núcleo central de cuyo mensaje es la muerte y la resurrección de Jesús. La mayoría de los expertos consideran que estos 4 evangelios se escribieron entre los años 70 y 100. La palabra evangelio se emplea por primera vez en los escritos de las primeras comunidades cristianas por Pablo de Tarso en la primera carta a los Corintios, redactada probablemente en el año 57. Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les anuncié, que recibieron y en el que han perseverado. En total, la expresión evangelio se usa en 76 ocasiones en el Nuevo Testamento. Es significativo que 70 de ellas tengan lugar en la carta de Pablo y que no exista ninguna mención del término en el Evangelio de Juan ni en el Evangelio de Lucas, aunque sí aparece en los Hechos de los Apóstoles atribuido a Lucas. Evangelios canónicos. Del elevado número de evangelios escritos en la antigüedad, la Iglesia solo aceptó 4 y se consideran canónicos. Establecer como canónicos estos 4 evangelios fue una preocupación central de Irineo de León hacia el año 185, en su obra más importante, Adversus Hereses. Ireneo criticó con dureza tanto a las comunidades cristianas que hacían uso de un solo evangelio, el de Mateo, como a los que aceptaban varios de los que hoy se consideraban como evangelios apócrifos, como la secta gnóstica de los valentinianos. Ireneo afirmó que los 4 evangelios defendidos por él eran los 4 pilares de la Iglesia.
No es posible que puedan ser ni más ni menos de 4, declaró, presentando como lógica la analogía con los 4 puntos cardinales o los 4 vientos. Para ilustrar su punto de vista, utilizó una imagen tomada de Ezequiel capítulo 1, del trono de Dios, flanqueados por 4 criaturas con rostros de diferentes animales: hombre, león, toro, águila, que están en el origen de los símbolos de los 4 evangelistas en la iconografía cristiana. 3 de los evangelios canónicos, Marcos, Mateo y Lucas, presentan entre sí importantes similitudes, pero la semejanza que guardan entre sí se denominan sinópticos. Teorías de las 2 fuentes. Las diferencias y las semejanzas entre los evangelios sinópticos se han explicado de diferentes formas. Una de las teorías no comprobadas es la llamada teoría de las 2 fuentes. Según esta teoría, Marcos sería el evangelio más antiguo de los 3 y el que habría utilizado como fuente Mateo y Lucas, lo que puede explicar la gran cantidad de material común de los 3 sinópticos. Sin embargo, dado que los evangelios se escribieron en momentos y lugares diferentes, no habría sustento en ellos. Entre Lucas y Marcos se han observado coincidencias que no aparecen en Marcos y que se han atribuido a una hipotética fuente Q, del alemán Quelle, fuente, o protoevangelio Q, que consistiría básicamente en una serie de logia, dichos, es decir, enseñanzas de Jesús, sin elementos narrativos. El descubrimiento de Nag Hammadi del Evangelio de Tomás, recopilación de dichos atribuidos a Jesús, contribuye a consolidar la hipótesis de la existencia de la fuente Q. Otras fuentes. La hipótesis propuesta por Farrer postula que el Evangelio de Marcos se escribió primero y Mateo lo utilizó como fuente. Lucas, en una tercera etapa, utilizó ambos como fuentes. La hipótesis de Griesbach da prioridad al Evangelio de Mateo. Lucas lo habría utilizado como fuente y finalmente Marcos habría hecho uso de los 2 precedentes. La hipótesis agustiniana sostiene que Mateo fue el primer evangelio, seguida de Marcos y de Lucas, y que cada evangelista utilizó el precedente como fuente. La hipótesis de los esenios sostiene que este grupo escribió y recopiló la mayor parte de los escritos de la vida de Jesús y dio inicio al evangelio de la fuente Q. El Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos, un compañero y discípulo de Pedro. Se cree que fue escrito alrededor de los años 70 después de Cristo. Marcos se simboliza con un león porque su evangelio comienza con la predicación del Bautista en el desierto, donde había animales salvajes. Su evangelio fue el primero en escribirse en la década de los años 70 y sirvió como texto de catequesis para los que se preparaban para recibir el bautismo. Es el evangelio más corto y el hecho de que comience presentando a Juan Bautista en el desierto es muy importante. Para la Biblia, el desierto representaba, entre otras cosas, el lugar donde se fraguaban los nuevos proyectos. Esto es lo que hizo el pueblo de Dios cuando salió de la esclavitud de Egipto. Juan Bautista se da a conocer en el desierto, lo que pone de manifiesto que está preparando al pueblo para la gran novedad que supone la vida y las prácticas de liberación de Jesús. Juan Bautista es el profeta que denuncia la injusticia y que apunta a las novedades que aportará Jesús. El Evangelio de Marcos es conocido por su estilo conciso y detallado y se centra en la acción y los milagros de Jesús. Comienza con el bautismo de Jesús por Juan el Bautista y narra su ministerio en Galilea.
su viaje a Jerusalén y su muerte y resurrección. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como un hombre de acción que realiza milagros y sanaciones en el nombre de Dios y que es perseguido y rechazado por las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. El Evangelio también enfatiza la necesidad de seguir a Jesús y aceptar su mensaje, incluso en medio de la persecución y el sufrimiento. En varias ocasiones Jesús le dice a sus discípulos que deben tomar su cruz y seguirlo, y les enseña que el amor y el servicio son los caminos hacia la verdadera grandeza. En resumen, entre los evangelistas, Marcos es el que presenta una imagen dinámica y poderosa de Jesús como el Hijo de Dios, que viene al mundo para salvar a la humanidad. A través de sus milagros y enseñanzas, Jesús revela el amor y la voluntad de Dios para la humanidad y llama a sus seguidores a vivir una vida de servicio y sacrificio. Evangelio de Mateo. Mateo, también conocido como Leví, era un recaudador de impuestos antes de convertirse en discípulo de Jesús. Su evangelio se centra en las enseñanzas y las palabras de Jesús y presenta a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Mateo se simboliza con un ángel, un hombre con alas, porque su evangelio comienza con la lista de los antepasados de Jesús, el Mesías. Mateo capítulo 1 del versículo del 1 al 16. Esta lista es de gran valor para este evangelio porque presenta a Jesús como hijo de David, el más importante de los reyes, e hijo de Abraham, el padre del pueblo de Dios. Mateo quiere afirmar que Jesús lleva a su perfección la historia del pueblo. Esta lista de mensajes tiene 3 periodos de generación, 3 número perfecto, y cada uno de los periodos se compone de 14 generaciones, 7 más 7, número perfecto. Las mujeres también juegan un papel importante en esta genealogía. Se trata de Tamar, Rahab, la mujer de Urías, Betsabé y María. Son mujeres comprometidas con la justicia. Por eso Mateo las incluye en la lista. El Evangelio de Mateo fue escrito en arameo y posteriormente traducido al griego. Por esta razón, Mateo incluye una genealogía de Jesús que se remonta a Abraham, el padre de las naciones de Israel, y David, el rey más importante de Israel. Entre los evangelistas, Mateo enfatiza la enseñanza y las palabras de Jesús y presenta algunos de los sermones más largos de Jesús, como el Sermón del Monte. Este sermón incluye enseñanzas sobre las bienaventuranzas, el amor a los enemigos, el perdón y la importancia de hacer la voluntad de Dios. Mateo también narra los milagros y obras poderosas de Jesús, incluyendo la curación de los enfermos, la alimentación de la multitud y la resurrección de los muertos. En resumen, el Evangelio de Mateo presenta una visión de Jesús como el Mesías prometido y el cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. A través de sus enseñanzas y milagros, Jesús revela el amor y la voluntad de Dios para la humanidad. Evangelio de Lucas fue escrito por Lucas, un médico y compañero de Pablo, y se cree que fue escrito alrededor de los años 80 a 100 después de Cristo. El Evangelio de Lucas se centra en la compasión y la misericordia de Jesús hacia los pobres, los marginados y los enfermos. Lucas presenta a Jesús como el Salvador, Él que viene a buscar y salvar a los perdidos. Se centra en la gracia y el amor de Dios. Lucas se ha simbolizado mediante un buey o un toro, porque su evangelio comienza con la visión de Zacarías en el templo, donde se sacrificaban animales como bueyes y terneros y ovejas. El evangelio de Lucas comienza y termina en el templo.
Los Hechos de los Apóstoles constituyen la segunda parte del Evangelio de Lucas. Si en el Evangelio encontramos el camino de Jesús, en los Hechos tenemos el camino de las comunidades que siguieron a Jesús. El libro de los Hechos termina llegando Pablo a Roma, ciudad que para Lucas representa los confines del mundo. Lucas narra la infancia de Jesús, incluyendo el nacimiento en Belén, la huida a Egipto. También presenta una genealogía de Jesús que se remonta a Adán. Lucas incluye varios relatos únicos de la vida y el ministerio de Jesús. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, la historia del hijo pródigo y la parábola del hombre rico y Lázaro. También narra la curación de muchos enfermos y la resurrección de varias personas, incluyendo a Lázaro y la hija de Jairo. Entre los evangelios, Lucas es el único que narra la visita de Jesús a la casa de Zaqueo, un recaudador de impuestos, despreciado en la sociedad, y la historia de la viuda pobre que dio todo lo que tenía. Evangelio de Juan. Fue escrito por Juan, uno de los 12 apóstoles de Jesús, y se cree que fue escrito alrededor del año 90 al 110 después de Cristo. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Logos divino hecho carne, que vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado y la muerte. Juan es representado por un águila, la mirada dirigida al sol, porque su evangelio abre con la contemplación del Jesús Dios. El evangelio de Juan fue el último en aparecer y no se escribió en pocos días. Lo escribieron los discípulos de Juan. Una de las características del Jesús del evangelio de Juan es esta: el Maestro nos conoce a cada uno de nosotros mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 48. Poco más adelante dice que Jesús no necesitaba que le informasen de nadie, pues él conocía muy bien el interior del hombre. Los símbolos de 4 evangelistas surgieron a partir de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, también en el libro del Apocalipsis. Hay 4 vivientes con ese aspecto, pero no se refieren a los evangelistas. El Evangelio de San Juan se centra en la divinidad de Jesús y presenta varias declaraciones de yo soy que enfatizan su identidad como el Hijo de Dios. Estas incluyen yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, y yo soy el camino, la verdad y la vida. El Evangelio de Juan también narra la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo con detalle. Se centra en la relación de Jesús con sus discípulos. Presenta varios discursos de despedida de Jesús en los que enseña a sus discípulos acerca de su amor y su relación con Dios. Además, presenta varios milagros que no narran los otros evangelistas. Por ejemplo, la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, la curación del hombre ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Estás en el canal Abraham 3 puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.